En la última encuesta CADEM, el candidato del Partido Republicano, candidato presidencial, José Antonio Kast, alcanzó un 17% de las preferencias, superando por primera vez a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, quien obtiene un 16% en esta última encuesta. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña a esta hora en el estudio de Noticias 24 la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cómo toman esto? Porque esta es una encuesta, la encuesta CADEM, pero ¿lo ven como un punto de inflexión en términos de las aspiraciones de su candidato José Antonio Kast para llegar a la moneda al superar, levemente, pero superar a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei? A ver, nosotros cada domingo, bueno, José Antonio comenta los resultados, sean favorables o desfavorables a lo que venimos haciendo, y tal como lo hemos señalado, las encuestas van y vienen, son fotografías del momento. Lo que no va y viene es Chile. Chile hoy día no puede seguir esperando, y en esa línea nosotros hemos presentado todas las semanas distintas propuestas que van en la concordancia de medidas que son serias, son aplicables, son responsables, van con un estudio técnico también, que avalen, digamos, su posible aplicación y su sostenibilidad si llegamos a ser gobierno. Y yo creo que eso finalmente es lo que la ciudadanía ha visto, y es por eso que se va sintiendo un poco más representada por las propuestas que hemos entregado semana a semana, ¿cierto?, con José Antonio. Ahora, se han concentrado, y no solamente este año, Ruth, desde hace un buen tiempo, el candidato José Antonio Kast en lo territorial, en visitar Chile, visitar las distintas regiones. Lo he hecho varias veces. Antes de ser proclamado candidato al Partido Republicano, hay que decirlo. Ese trabajo, ustedes ven que la encuesta, una fotografía del momento, pero va mostrando, digamos, el avance que ustedes plantean con la candidata de... No podemos hacer, digamos, la comparación en esos términos con lo que va a pasar con la primaria. Va a haber un candidato o candidata que pasa a la primera vuelta, si hay una primera vuelta, evidentemente, pero a las elecciones de noviembre. Pero ven un avance con respecto a eso en el trabajo territorial, más que en la conferencia de prensa, el punto político, que igualmente ha estado. Sí, efectivamente, nosotros venimos haciendo un trabajo en terreno hace mucho tiempo, al principio de la mano de Habla Chile, luego ya con el partido consolidado de la mano del partido, junto a los diputados, los cores y concejales, conociendo cada una de las realidades locales. Muchas veces, yo creo, y eso es algo que la gente también valora, porque muchas veces las decisiones políticas o de políticas públicas se toman desde Santiago, detrás de un escritorio, como que no contempla la realidad local. Muchas veces en una misma región hay distintas realidades, y cuando tú escuchas hablar a los candidatos de la realidad local, te das cuenta que el manejo que tiene José Antonio con las distintas historias que vamos conociendo en terreno, con la realidad y conocer el detalle muchas veces de los problemas locales, eso efectivamente le da mucha más credibilidad a las propuestas que estamos presentando, porque no vienen solo de un buen equipo técnico que hoy día está bien consolidado también en ese sentido, pero también vienen a resolver o hacer un poco la voz de millones de chilenos que quedan olvidados, invisibilizados, y que ese conocimiento del terreno, de las realidades locales, yo creo que hoy día ningún candidato la tiene. Esa solidez de conocer los datos, de conocer la problemática local, y en eso efectivamente la gente valora, digamos, que cuando a José Antonio le presentan un problema, no sé, de agua, hable de lo que pasa no solo en el norte, sino que también en regiones en el sur. No son solamente problemas o temas de seguridad, como en algunos sectores se ha dicho, bueno, el Partido Republicano capitaliza lo que es la crisis de seguridad y lo ha hecho desde la campaña anterior que tuvo José Antonio Kast, digamos, que lo llevó a la segunda vuelta. Lo que pasa es que hoy día la crisis tanto de seguridad como económica es algo transversal en todo el país, pero hay realidades o hay crisis que son muy... más locales, más puntuales. Muy locales, que son muy puntuales, y en eso cuando José Antonio va a la región de la Araucanía, o cuando va a la región del Maule, o va a alguna región del norte, conoce también en detalle la problemática local, y eso le permite hablar con mucho conocimiento de causa, y poniendo
en el piso también temas que muchas veces por la magnitud de la problemática en seguridad que estamos viviendo quedan detrás, ¿cierto?, de estas problemáticas locales. Y en ese sentido José Antonio tiene un manejo de Chile, la verdad es que es muchas veces envidiable, de cómo se acuerda de historias que le contaron en Bisbiri y las relaciona con historias, no sé, de Villa Simpson, por ejemplo, y eso te habla de una persona que no está solo preocupada de crecer en las encuestas o de una figuración o de un cargo por poder, sino que efectivamente está preocupado de las realidades urgentes de las personas y de todos los sectores del país, más allá si piensan como nosotros o no, porque obviamente un presidente va a gobernar para todas las realidades, para todas las regiones, no solo para la metropolitana, que muchas veces las demás regiones quedan invisibilizadas porque hay mucha concentración en lo que solo pasa en la metropolitana. ¿El José Antonio Kast de 2025 es como candidato distinto al de hace 4 años? En términos de proyecto político, el Partido Republicano es distinto. Y de hecho, desde la primera vez que llega a una primaria, digamos, de la derecha, era un movimiento. Luego termina siendo un partido. ¿Pero es el mismo candidato o es distinto? Porque algunos han dicho, bueno, en la carrera, por lo menos en la derecha, hasta termina siendo el más... extremo que se entiende. No es el más extremo, sino que hay uno más extremo. No sé si me entiende el punto. Sí, no, mira, no de manera despectiva, pero en términos de lo que está pasando. Efectivamente, hoy día, tanto el proyecto republicano como el mismo José Antonio hemos crecido y hemos evolucionado, pero José Antonio sigue siendo el mismo líder con mucha determinación, con coraje, con valentía, que uno no ve en otros candidatos y que probablemente ese es el sello diferenciador que tiene José Antonio. ¿Cuál es la diferencia, coherente, por ejemplo, de Elin Matei? No, mira, más allá de las diferencias que podamos tener en temas prácticos, programáticos, yo creo que lo importante que ha mantenido José Antonio es la coherencia. Cuando tú ves los discursos de José Antonio de hace 5 años atrás o incluso los del 2017 cuando fue a su primera candidatura, te das cuenta que los temas son los mismos. Bueno, Chile ha profundizado en algunas crisis y es lo mismo que ha hecho José Antonio, ha profundizado ciertos temas, hemos podido entregar las propuestas de manera clara, un poco anticipadas para que la gente vea que aquí hay un trabajo que se viene haciendo de manera seria, de manera responsable, tal como te lo decía al inicio, que sean políticas públicas que se puedan aplicar, que puedan dar solución hoy día a las necesidades que tienen las personas, y en ese sentido vemos a un José Antonio mucho más maduro, por decirlo de alguna manera. Pero lleva años, digamos, en la función pública y en la política. Lleva años en la función pública, pero el cargo de presidente también es algo que tú, para prepararte para esto, vas evolucionando. Vas teniendo mucha más calma, ustedes lo han visto en las distintas entrevistas que él ha tenido, maneja mucho mejor los temas. En ese último punto, llamó bastante la atención a nivel de los medios, también del análisis político, que cuando luego de la cuenta pública, habían varios temas del presidente Boric, pero el cambiar Punta Peuco, la respuesta, por ejemplo, de la candidata de Chile Vamos, Elin Matei, fue más, por así decirlo, más dura que la respuesta de José Antonio Kast. Cuando uno pensaba y hacía la retrospección hacia algunos años, esperaba otro tipo de respuesta. ¿A qué se debió eso? Lo que pasa es que, tal como te señalaba, cuando tú tienes una madurez política, no centras el debate en querer, como se dice vulgarmente, pisar el palito. Y en eso yo creo que José Antonio también ha tenido una madurez importante. Nosotros hubiéramos esperado que en materia de cárceles el presidente hubiera anunciado la creación de cárceles especializadas para el crimen organizado, que hubiera creado más cárceles, porque hoy día la sobrepoblación que existe es demasiado y eso te impide tener rehabilitación, ¿cierto?, para los reos que son los primerizos en la cárcel, más allá, ¿cierto?, de querer generar debate de temas que son controversiales en el país. Y lo que vimos en la cuenta pública, no solo del tema de Punta Peuco, sino que en otros temas, el tema de las relaciones exteriores, sigue profundizando como en las diferencias del presidente, más que hacerse cargo de la problemática real y social que hoy día se vive. Y en ese sentido, José Antonio ha sido muy claro en que en materia de cárceles, nosotros lo anunciamos hace un tiempo atrás, ¿cierto?, la creación de cárceles especializadas para el crimen organizado, crear otras cárceles
cárceles que sean penales comunes, porque hoy día si tú vas a dar un combate decidido contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, necesitas tener los lugares, ¿cierto?, necesarios para poder encarcelar a todos estos tipos, y además que haya una especie de segregación en donde en un lado tengas a todos los que tienen que ver con crímenes más violentos o con el crimen organizado propiamente tal, y en otro lado, ¿cierto?, aquellos que todavía tienen posibilidad de reinserción social, y que eso es muy importante, que hoy día lamentablemente en Chile no se está haciendo. Y para eso necesitamos la creación de cárceles, más que estos anuncios tan pequeños, ¿cierto?, que tiene que ver con el cambio en Punta Peuco, que no se hace cargo de la realidad que hoy día necesitamos para poder tener un combate real hacia el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia común, que hoy día las familias lamentablemente se tienen que encerrar en sus casas y autoimponerse una especie de toque de queda cuando son los delincuentes los que deberían estar encarcelados, y esa debería ser la preocupación mayor del presidente de la República. Hoy día el candidato, junto al equipo del Partido Republicano, presentó su propuesta educacional, Patines por Chile, haciendo alusión evidentemente a la frase del entonces ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Pero en los 6 ejes quería preguntar específicamente en uno: reforma estructural a los servicios locales de educación pública. ¿Esa reforma estructural dentro del programa de gobierno de José Antonio Kast busca retroceder en lo que fue esta reforma educacional? ¿Terminar con los SLEP, por ejemplo? No, lo que se busca es mejorar lo que hoy día tenemos. Lamentablemente el sistema de selección escolar ha sido un desastre. De admisión, porque de hecho no tiene selección. Pero o sea, perdón, sí, de admisión, de admisión escolar, está bien hecho el punto. Ha sido un desastre porque muchas veces las familias, teniendo 2 niños en edades más o menos similares, queda un hijo en una comuna y otro en otra comuna. Eso ha generado que haya mayor deserción escolar. Además, los niños hoy día viven situaciones de peligro dentro de los colegios. Es cosa de ver lo que han hecho con la educación, con los liceos emblemáticos, en cómo han debilitado la buena educación. De hecho, ustedes plantean recuperar los liceos públicos de excelencia. Nosotros hemos planteado eso y volver a la selección. Si la selección por sí misma tiene que volver no es la selección al sistema tiene que volver porque es la forma que tú tienes para poder tener establecimientos más competitivos. ¿Y en base a qué la selección, Ruth? Perdón. En base a varios factores, no solamente académicos, sino que también a factores de disciplina. Hoy día vemos cómo la indisciplina se ha tomado, ¿cierto? Las salas de clase, en cómo los profesores no pueden hacer clases muchas veces cuando los chiquillos, en vez de estar estudiando, están haciendo bombas molotov, algo que es contrario, digamos, a todo lo que es el avance en educación. Tiene que haber una selección también por el tema académico, también por las competencias y habilidades que tengan los alumnos. Creo que es súper importante aquí la meritocracia. Aquí se dejó de lado la meritocracia, se dejó de lado la selección porque encontraban que era discriminadora, pero pusieron en una misma sala a alumnos que no tienen ninguna intención de progresar en su vida académica, y a alumnos que sí la tienen y que quieren quebrarle. ¿Y qué se hace con los que no quieren progresar? ¿Qué es el gran desafío? El gran desafío es tenerlos en lugares educacionales donde tú vayas fomentando la disciplina, en conjunto con los padres, en donde puedas generar puertas de oportunidades en la educación, pero sin perjudicar a aquellos que efectivamente tienen una mayor vinculación, una mayor están más convencidos, ¿cierto?, de querer salir adelante, y hay que ayudar a aquellos que han estado en el mal camino y que se dejaron llevar por quienes hoy día nos gobiernan, que les enseñaron que a través de la protesta, a través de tomarse las salas de clase, a través de la violencia podían conseguir cosas, y lamentablemente esa no es la vía. La vía es que vuelva a tener autoridad un director, que los directores o los rectores en los liceos no tengan que estar llenando papeles todos los días, porque eso la verdad es que al final del día no sirve de nada. Necesitamos tener a directores con autoridad en los establecimientos públicos, pero también necesitamos a padres comprometidos en la educación de sus hijos, y a niños que además quieran salir de los distintos sistemas de vulnerabilidad que existen, porque hoy día todos los estudios señalan que el mayor movilizador social es precisamente la educación, y no la educación
en la edad superior, sino que desde la primera infancia todos los reportes así lo indican. Y en ese sentido nosotros nos hacemos cargo de poder recuperar los liceos emblemáticos, de poder recuperar los liceos de excelencia, de que efectivamente hoy día tengamos una generación que estemos generando oportunidades y no, ¿cierto?, a vándalos dentro de los mismos liceos cuando... Pero como también, perdona Ruth, y aprovechar el nombre de la propuesta, Patines por Chile, ¿cómo se le da patines a todos? Que yo sé que, o sea, es un tremendo desafío, pero tomando el título, digamos. Sí, mira, primero... No bajando los patines, sino entregándole patines a todos para que emparejen la cancha. Primero hay que emparejar la cancha en la educación, en la educación temprana. Okay. Desde la preescolar, incluso nosotros hace poco tiempo atrás señalamos que queríamos este plan Renace, donde tiene que haber una sala cuna universal, para que los niños desde pequeños, digamos, si es que los padres no tienen la posibilidad de hacerlo para integrarse al mundo laboral, puedan tener esta oportunidad. Pero además poner o emparejar la cancha en la preescolar, pre-kinder y kinder, donde tú generas los cambios necesarios en los niños. Cuando tú a un niño en pre-kinder y kinder le empiezas a enseñar, por ejemplo, inglés, cuando están todavía aprendiendo a hablar, digamos, los niños de prekinder, es incalculable la mejora que tienen esos niños en ese ramo, y no solo en ese ramo, en matemáticas, en lenguaje y en otros. Y para nosotros es fundamental que todos tengan las mismas oportunidades. Hoy día, lamentablemente, los SLEP, dependiendo de cuál sector sea, ha funcionado mejor o peor, pero lo vimos el año antepasado en Atacama, de cómo algunos alumnos perdieron hasta 3 meses de clases. Cuando tú generas ese problema, lo único que haces es que los niños no tengan las mismas oportunidades en comparación a otros colegios, porque 3 meses de no clases, digamos, 3 meses de paro, generas vacíos en los niños que no vas a poder completar, porque en algún minuto te va a pillar la máquina y va a quedar con ese vacío. Es lo que pasó con el tema, ¿cierto?, de en la pandemia. Muchos niños, por la brecha digital que existía, se quedaron sin sus horas de clase, y en ese sentido nosotros queremos que a todos los niños les vaya bien, sobre todo a los de sectores más vulnerables, porque como te decía anteriormente, el mayor movilizador social hoy día es la educación, y hay que apuntar, ¿cierto?, a mejorar no solo la educación como calidad, sino que también los espacios donde los niños van a estudiar. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, gracias nuevamente por acompañarnos, Ruth. Gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien.